Muy buenas tardes, soy Marco Barrientos, bienvenidos a otro video de Gilgal Markets and Partners, Passion to Excel, análisis técnico de calidad y que contribuya a mejor información de los participantes en el mercado. Vamos a hoy día analizar el análisis técnico de los fondos de pensión A y L, hacer una actualización de lo que está ocurriendo, como lo hicimos la vez anterior, en un reporte escrito, y ahora queremos hacer un video. Primero que nada quiero leerles el disclaimer. El propósito de este análisis tiene un propósito informativo y educativo, no constituye una asesoría previsional o financiera, tampoco significa una recomendación de compra o vender un activo financiero. Comprar acciones, divisas o CFDs implica un alto riesgo y se debe entender antes de hacerlo. Puede implicar grandes ganancias o grandes pérdidas. Ahora vamos a ver los fondos de pensiones. Bueno, tenemos acá el fondo BA. A la hora de ver un análisis de un activo, es muy importante tener en cuenta que la bolsa más importante del mundo, ¿cierto?, es la de Estados Unidos. Aquí tengo, y el índice más importante es el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Porque es la bolsa, el índice de accionarios de Estados Unidos, que agrupa las 500 acciones, empresas que digan más grandes del mundo, más grande de Estados Unidos, y que a veces puede ser también la más grande del mundo, dependiendo de cada zona geográfica. Y lo que vemos aquí, ¿no es cierto?, es que el índice accionario desde el año, ¿cierto?, desde el año 2000 y el año 2007 recién ahora apenas sobrepasó esos niveles. Aquí vemos que esta fue una corrección, un descanso del mercado. Aquí la bolsa subió por la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto?, que el Banco Central de Estados Unidos bajó la tasa de interés, haciendo la burbuja, y aquí la subió el Banco Central de Estados Unidos rompiendo la burbuja. De aquí, ¿no es cierto?, colapso de Lehman Brothers, todo lo que sabemos nosotros. De aquí empezó con la política de tasa 0% de interés, y con una tasa de 0% de interés y más estímulos monetarios de que ha depreciado el dólar. Y ese, entre comillas, el engaño de los mercados. Estamos en un nivel histórico nominal, pero si tú descuentas la inflación en Estados Unidos, estás como un 10% o 15% abajo del nivel real, que están por 500. En la burbuja del Nasdaq, por ejemplo, si considera el máximo en 2000, está como 82% abajo del precio real, descontar la inflación. Entonces, obviamente, esta alza de mercado, entre comillas, mi visión, que es un poco, no es mindset, un poco más radical, por decirlo así, se debe simplemente a que el Banco Central está depreciando el dólar vale menos. Entonces, los activos que están en dólares, al valer menos, suben su valor, como que se ajustan naturalmente. Y esta abundante liquidez ha hecho que esta baja del dólar ha hecho que suban los activos en Estados Unidos. Por eso subió tanto el Standard & Poor's, y como el Banco Central de Estados Unidos sigue con su política monetaria de estímulos monetarios y abundante liquidez, lo que eso significa es que al haber una posible crisis más adelante, los efectos que podría tener no serían fuertes, no serían tan fuertes. ¿Por qué? Porque ya hay abundante liquidez, porque está poniendo la cura antes de la herida, antes de que haya un problema. Pero mi visión simplemente es que en el fondo está tratando de evitar que haya una gran deflación, como la crisis de 29, y que haya una deflación tremenda y una gran recesión. Entonces, en el fondo, en Estados Unidos hay un cierto crecimiento económico, pero que vemos esta inflación, que en el fondo
en términos reales hay crecimiento negativo por la inflación. Eh, y, y eso significa que en el fondo, si tú das cuenta de la inflación hasta alza las bolsas, no hay crecimiento en el fondo. Es pura tampoco que está creciendo la inflación, y esto hace que sube el riesgo también. Obviamente el Banco Central de Estados Unidos es lo que se llama moral hazards, un cuestionamiento moral que en el fondo, al hacer esta política, desafía el sentido común. ¿En qué sentido? De que el sentido común, ¿no es cierto?, nos dice que es bueno ahorrar, pero al tener tasas de interés tan bajas, hoy en día ahorrar, dado que el Banco Central está como estimulando el riesgo, tú que tengas un ahorro, no sé, por ejemplo, el depósito de plazo en Estados Unidos que da un interés bajísimo, de menos de 1%, no conviene. Entonces te impulsan al alto riesgo, y eso también ha hecho impulsar la bolsa. Entonces son todos esta telaraña de puntos que ha hecho subir la bolsa. Y obviamente económicamente Estados Unidos ha mejorado un poco, pero según el último reporte que se dio del PIB, que creció un poco menos de lo esperado, simplemente fue rotación del sector privado, entonces rotación de inventario. Entonces en el fondo no vemos una gran crecimiento que sea sustentable en el futuro, sino debería de crecer. Está el tema de que Europa, ¿no es cierto?, está, digamos, está en una gran crisis como el año 2008, está en una crisis que está creciendo poco, está perdiendo crecimiento, ¿no es cierto?, y hay países que están colapsados, ¿no es cierto?, como España, como Grecia, Italia un poco, y Portugal otro poco. Entonces hay una gran crisis en algunos países y otros no tanto. Entonces el tema es que ya Europa va a consumir menos de commodities en general. Estados Unidos apenas está tratando de sobrevivir, de superar el peor ciclo económico, pero no es un gran crecimiento, y se espera que disminuya ese crecimiento. Y entonces tenemos a China. ¿A quién le va a vender? ¿A quién le va a vender su producto? A nadie. Entonces no hay grandes demandas. Entonces China va a crecer menos, y eso impulsa, toca a mercados latinoamericanos, que el precio del cobre va a bajar. Entonces todos estos factores, ocurre, y esto es lo que yo quiero decir, ocurren justo en el momento en que estamos en un nivel psicológico importante. Este es un nivel psicológico importante, un nivel psicológico de resistencia histórica. Entonces lo que es más probable que ocurra, según mi visión, es que aquí, lo que igual decían los analistas, que deberíamos alcanzar nuevos niveles históricos, y mucha gente que es neófita en este asunto va a pensar: chuta, la cosa se ve buena, y pum, voy a entrar, voy a mirar fondo A, por ejemplo, ahora que la cosa está buena. Y lo cierto es que lamentablemente esas personas tienen poca educación financiera, y claramente, como dice su nombre, estamos a un nivel histórico de resistencia histórica, nivel apenas superado la resistencia histórica. Y como si es histórico, obviamente no es el mejor, mi visión, no es el mejor momento de estar en el A en este momento, o de entrar de nuevo al A, porque es muy esperable y es normal que tenga una corrección, y que incluso la corrección necesaria va a venir. Quizás sea una pequeña corrección, sin duda, pero la gran duda es que si va a haber una nueva crisis, está todo el tema. Pero en el peor de los casos, en un caso quizás en neutro, sin duda más adelante podría caer, yo creo que 1400, 1300, por ejemplo, puede caer. En un caso extremo podría caer a este nivel, a 600, como vimos acá, pero no creo en el corto plazo. Eso que es, de una corrección puede llegar a 1400, 1300 por esos niveles. Puede ser 10%, 15% corrección. En el fondo es normal, la tendencia a muy largo plazo. Pero en este momento, y el tema de la bolsa también es un tema psicológico. Cuando la multitud, en medio general, está muy positivo, hay que estar negativo. Hay que jugar a la inversa. Entonces vamos a ver a los fondos de pensión. El fondo A, este tiene el año de 2003 en adelante, porque ese es el fondo A, pero
Aquí vamos a ver, obviamente, ya pongo 2007. Aquí tenemos que hacer las mismas temporalidades. Si se fijan, está al mismo nivel histórico, la misma resistencia, está al mismo punto del 2007. Y eso quiere decir que aquí cuando vemos, ¿no es cierto?, que aquí hay un punto, está el gráfico, ¿no es cierto?, nos indica hay un punto acá. Si se fijan, aquí choca 4 veces en esta que se llama resistencia, en valor cuota de 28.000 pesos, ¿no es cierto? Lo toca 3 veces y no lo puede pasar. Y en el fondo, ¿por qué? Porque el Standard & Poor's todavía no confirma un rompimiento del máximo histórico. Y han habido otros mercados en el cual se han corregido, por ejemplo el IPSA. Vamos a ver que, porque el fondo A tiene mayor porcentaje de exterior, pero también tiene algo muy importante en el mercado interior, en el IPSA. Entonces podemos ver nosotros de que el IPSA ha corregido. De hecho, este año lamentablemente el IPSA se está acostumbrando a lo que yo llamo a ser un caballo inglés, porque empieza el año muy bien y después en marzo, abril corrige a un nivel que no es una corrección sana, sino una corrección fuerte. Entonces, en este momento el mercado nos dice que si el IPSA no está acompañando, los mercados emergentes no están acompañando, lo único que están arriba es Estados Unidos y Japón. Por tanto, no es la mayoría la que está subiendo. Entonces el sentido común nos debe hacer pensar que si no es la mayoría que sube es por un motivo. Aquí vemos al IPSA. Se fijan, en el año 2007 igual ha subido el IPSA, ¿no es cierto? Está mayor que el Standard & Poor's, pero de 2010 ha disminuido. Y como yo digo, eso principalmente porque China se espera que consuma menos, materias primas, y significa menor demanda para empresas chilenas. Entonces estamos a un nivel muy crítico. Técnicamente estamos al soporte, al borde de una gran, porque esta semana directriz alcista o tendencia alcista del precio. Aquí vemos los años. Y aquí soportó una vez, soportó 2 veces, 3, 4. Aquí la quinta vez. Y si pierde este nivel, se va a 4.000 o 3.800, yo creo. Entonces el IPSA ha disminuido y eso ha hecho que el fondo A de Provida esté en este caso, pero obviamente estos fondos, el Habitat A y el Cuprum A, son datos estimados que no son informados por la FP. Eso es la estimación de Betosamo, de esta página de Betosamo. Aquí se ve este gráfico. Entonces el IPSA en este momento, ¿no es cierto? Desde esta época aquí el IPSA aquí ha disminuido. Standard & Poor's ha aumentado. Entonces vemos que aquí que ha seguido a la Standard & Poor's, ¿no es cierto? Vamos a refrescar. Entonces es importante entender que los mercados tienen ciclos, ¿no es cierto? Tan Provida. Bueno, entre los fondos varían un poco, ¿no es cierto? Sí. El de Habitat hizo el máximo histórico, pero en este caso estoy viendo acá el de Provida no lo ha hecho. El de Provida está en valor cuota de 28.000 pesos. Entonces es un nivel, ponerse defensivo. La mayoría está muy positivo y yo, como he dicho, veo técnicamente en este momento
el fondo E lo veo técnicamente, de análisis técnico, más favorecido que el fondo A. Y que en este momento, en el momento de que la gente, la mayoría está, entre comillas, la manada está muy positivo, un está negativo. Eso es el pensamiento contrario. Y si cae la bolsa, como se espera que haya la corrección, eh, el fondo E, que está compuesto de tasas de depósito, plazos, bonos y deuda, cuando cae la bolsa, los bonos, al menos los bonos del suelo americano, que es la mayor inversión, yo creo, junto con los bonos chilenos en general, siempre los bonos soberanos, principalmente, los bonos soberanos, si tú tienes el bono comprado, por ejemplo, sube el precio del bono. Juega la inversa de las acciones. Si la bolsa cae, los bonos suben. Entonces, en este momento yo creo que simplemente al comparar el nivel de riesgo, ganancia-pérdida, el resto de ganancia-pérdida, sin duda en este momento está en el fondo A. La ganancia que tú puedes tener es muy menor y el riesgo es muy alto. En cambio, está en el fondo E, la ganancia es mayor al riesgo. Porque, por ejemplo, cuando ocurrió esta crisis, aquí, sin duda, ahí está el fondo A, el fondo B. Porque ya fue, aquí ya confirmado un cambio de tendencia. Entonces aquí en el fondo A, sin duda. Aquí ya fondo E, por ejemplo, era más importante. Por ejemplo, el gran tema es si estamos a este mismo nivel de acá, por ejemplo, perfectamente podría ocurrir una corrección de los 28.000 pesos a 24.000 pesos, que eso ya es 2.800, 3.000, te ponen 3.000. Ya esta diferencia es casi como un 13% entre estos dos niveles. Entonces, claramente, por ejemplo, el próximo soporte que puede ocurrir importante, que puede llegar a los 23.000 para la cuota de este fondo. Entonces aquí vemos un soporte importante. Luego aquí vemos una directriz alcista, línea de tendencia alcista, y está en una línea de resistencia. También el fondo podría tocar esta línea de resistencia, ¿no es cierto? Que ya estamos a 28.000, que ya son 27.000, que ya es 1 o 2% de pérdida. Pero esa es mi visión. Mi visión es que en el fondo muy esperarle una corrección. Y ante la incertidumbre, a mi visión en este momento, el fondo presenta la mejor reto riesgo-beneficio. Pero siendo, como he dicho, aquí no constituye una asesoría previsional. Si usted necesita un asesor, contáctese con alguien que sepa y él lo podrá ayudar. Esa es mi visión. Como digo, el precio del cuota puede llegar hasta este nivel, hasta línea de tendencia, pero si lo pasa, ¿no es cierto?, ya podríamos ver que puede ser este nivel. Eso va condicionado, como les digo, con el Standard & Poor's 500. Lamentablemente está viendo las noticias que la mayoría de las personas que no saben mucho, las AFP dicen que se están yendo al fondo A, que vamos a aumentar el máximo histórico, porque lamentablemente en poco conocimiento creen que ahora es el momento correcto. Pero yo le hago la pregunta: si el año pasado la bolsa de Estados Unidos subió 12% y ahora está en un máximo histórico, en un nivel de resistencia histórico que 2 veces anteriores cayó atrás, que perdió como 50%, ¿conviene meterse ahora? Claramente que yo creo que no es la mejor alternativa. Entonces en este momento hay que estar más refugiado. Esa es mi visión. Bueno, cualquier consulta que tengan sobre esta materia, yo estoy disponible a responder, a ayudar. Me pueden escribir al correo electrónico con fines, obviamente, Gilgal Markets
arroba email.com. Se los voy a para acá. Muchas gracias, hasta luego, que tengan una muy buena semana.